Trataría de resumirlo así. Tengo muchos amigos en esta España que compone una parte sustantiva de nuestra cultura y cada vez que vengo tengo que agradecerle la bonomía al pueblo español. Y bueno, en alguna medida representamos parte de un abanico que tiene orígenes muy viejos, en la peripecia de los pueblos que pasaron por aquí y de los millones de españoles que tuvieron que emigrar y se desparramaron por América y formaron ese nido emergente siempre vivo y transformándose, que es la cultura que integramos los pueblos iberoamericanos. Acabas de decir, me ha parecido una definición magnífica, que el idioma es la sangre de la cultura y que tienes muchos amigos en España. Sí, eso es incuestionable. Porque el idioma, aparte de los contenidos obvios que transmite, tal vez consciente o inconscientemente, se va transmitiendo de generación en generación ciertos rasgos, tal vez inconscientes, pero que definen esa cosa tan difícil de poder comprimir en pocas palabras que componen un acervo cultural. ¿Qué libro estás leyendo ahora? ¿Qué libro es el último que estás leyendo? Estoy leyendo a un señor judío que incuestionablemente representa un equipo muy grande que ha trabajado en investigación, que hizo un par de libros, Homo Deus, El Hombre Dios, el segundo tomo, que es un poco la historia resumida antropológica del sapiens arriba de la Tierra y medio a la luz y algunos aportes contemporáneos de la ciencia. Resulta que la ciencia nos mató a Dios, nos mató el alma, nos mató el espíritu. Ahora nos está matando hasta parte de aquello que llamamos libertad, o por lo menos ponen en cuestión el libre albedrío. Parece ser que a veces nuestras decisiones, antes que aparezcan registradas en nuestra cabeza y ser conscientes, viajan. Antes de hablar ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Qué mundo prosaico, ¿no? Estamos condenados. Entonces, ¿crees que el hombre es libre? Bueno, en todo caso tiene una libertad relativa. Tiene una libertad constreñida, por un lado, en el juego de las leyes fundamentales de la naturaleza, a las que no puede escapar. Por otro lado, tiene una libertad un poco constreñida en función a lo que él mismo ha creado en el transcurso de la historia humana. Todo
todo eso cuestiona el margen de libertad. Pero seguramente es como un camino que tiene varias esquinas. El doblar por una u otra debe ser el paréntesis de libertad que nos queda. Y tal vez destino, ¿existe el destino? ¿El destino piensas que existe? Esta es una pregunta muy vieja, se la hace la cultura griega. El destino, el sentido de la vida, de dónde venimos, dónde vamos, creo que son preguntas eternas que el hombre... Ahora, claro, todo depende mucho, en el fondo, del enfoque filosófico y hasta teológico que se tenga, ¿verdad? Y entonces recalamos en definiciones que siempre son actos de fe, no muy racionalmente afirmables. ¿Y en qué manera nos ayuda la lectura, los libros, a escapar de lo que puede ser destino para que manejemos, aunque dentro de esa parte en que la libertad, decimos somos libres, de poder realmente manejar parte de nosotros mismos? Sí, en realidad la cultura, el conocimiento, es la herencia mayor que recibimos cuando nacemos en cuanto al aporte del hombre. A ver, eso que compone el acervo del conocimiento y de las sensaciones que cultivaron las generaciones que nos precedieron, yo lo defino como la solidaridad intergeneracional que hace posible que nuestra vida sea todos los días un poco menos miserable de lo que era ayer, pero nada más que un poco menos. Y volviendo a los orígenes, ¿recuerda el primer libro que leíste? No recuerdo, debe haber sido algún texto escolar o algo por el estilo. No recuerdo, pero sí leí bastante de joven, de todo lo que caía en mis manos. Creo que en esa época se leía mucho. Hoy como que se ha perdido. No, hoy se tuitea mucho. ¿Tuitea? Sí. Del Twitter. Del Twitter. Hoy es todo rápido, resumido. Y bueno, es también una fuente importante. Pero no sé, creo que se lee menos. Si tuvieras que leerle hoy un cuento a un niño, ¿qué le leerías? Dudaría entre tres cosas. Entre Homero, el Quijote y algo muy de Río de la Plata,
que se llamaba Martín Fierro. Creo que hay una mezcla de todo eso. ¿Y de poesía? ¿Cuáles son tus autores preferidos en poesía? Sin duda, Machado. Machado. Sin duda, hay muchos. Desde Vallejo a Darío, pero Machado es para mí inconfundible. ¿Y qué le diría a Machado? Si, suponiendo que estuviera, ¿le diría algo sobre él, sobre su obra? Que sigue estando el dilema del hombre ibérico y que sigue estando porfiada la España del charanga y pandereta y la España de la rabia y de la idea. Casi nada y casi todo. Sí. Y también hay dos compatriotas tuyos que son muy conocidos, Sí. como son Galeano, Benedetti. Sí. ¿Qué crees que ellos han aportado y qué le dirías también a ellos dos? Los dos, en algún sentido, son poetas en prosa. Algunos llenos de contenido, el otro de Benedetti, una expresión típica de nuestra sensibilidad nostalgiosa del Río de la Plata. Que si bien componemos una partecita del conjunto hispanoamericano, también tenemos nuestro dibujo peculiar. A veces, tal vez me pueda equivocar, pero pienso que el impacto inmigratorio en una época difícil y dura dejó un sello de nostalgia en toda nuestra cultura, que se refleja en el tango, que se refleja en la forma de hacer poesía, hasta en nuestra propia novela. No sé si ese descuaje de los viejos emigrantes, donde emigrar era como decir adiós, o equivalente a nunca más, dejó un sello cultural en nuestra forma de ser. En esta gente, en estos compatriotas, es notorio. Pero bueno. Hay muchas personas que han escrito sobre ti. Hoy tenemos a Ernesto aquí también con nosotros. ¿Qué piensas de la amistad? ¿De qué? La amistad. La amistad es una de las relaciones más imprescindibles y más incomparables del género humano. La amistad es un refugio y un consuelo también. Cuando las peripecias de la vida inevitablemente nos van golpeando o van apareciendo. Y la necesidad de la amistad refleja ese carácter social, gregario, esa necesidad de compartir que es inherente al género humano. Hay que tener en cuenta que la expulsión del grupo social al que se pertenecía
es una de las formas de castigo más duras que tuvieron todas las formas de derecho antiguo. Casi lo más grave que venía después de la pena de muerte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos de los otros. Por un lado somos individuos, pero individuos recortados dentro de la sociedad. Y la amistad es un vínculo, es el primer escalón de reconocimiento de la sociedad. Y en las sociedades modernas, por sus dimensiones, probablemente sea el único refugio. Porque las unidades tan grandes son imposibles para el hombre. Como cualquier cosa arriba de la tierra tenemos una medida. Probablemente podamos registrar 30 o 40 afectos, no mucho más. Después empieza a ser todo abstracto. Bueno, creo que la amistad es el refugio que nos queda en el mundo contemporáneo tan de masa, tan imponente, con estas macro ciudades donde parece reinar la soledad del individuo dentro de la multitud. ¿Verdad? ¿Tú se has sentido la soledad? Sí, por supuesto. En distintas etapas de mi vida y en distintas condiciones. ¿Cómo venciste esa soledad? Tratando de escaparme. Sí, se pudo vencer, claro. Inventándome cosas, en algún caso para procurar que sobrevivieran mis sentires y sentí la soledad también después en los ramas que rodean a una presidencia y con toda esa pantomima a veces te sentís solo. Pero bueno, imagino que es pasajero. El cargo de ser presidente te hace parecer que hay mucha más gente a tu lado, pero sin embargo es cuando más solo te sientes, cuando Sí, se claro. ocupa un cargo como el tuyo, fue de presidente. Bueno, no sé cómo es en otras partes, pero en mi país el cargo de presidente debería de asignarse al jefe del cuerpo de bomberos. Es un tipo que se dedica a apagar incendios. En cualquier lugar, sí. Yo en alguna ocasión escuché que hablabas de que escapaste a veces de la locura por el estudio, por la lectura, ¿no? Sí. Yo estuve muchos años no me dejaban entrar materiales de lectura, cerca de 7 años. Y después, por la acción de una médica, me dejaron entrar libros de ciencia, física, química, algunas cosas aplicadas de agronomía y eso. Y ahí me refugié todo lo que pude.
y me hizo bien. Estar en un mundo netamente especulativo y lleno de ensoñación tiene sus peligros. El poder entrar típicamente en ciencia, que es medir, a percibir mejor nuestra propia realidad. Pero bueno, puede ser que otros tengan otros caminos. Hoy yo escucho a profesores y están los jóvenes actualmente como muy fuera de situación. No respetan a profesores, no respetan a nada, no tienen ganas de estudiar. No sé si en Uruguay se está dando igualmente en la educación esta rebeldía, pero de alguna manera contra todo lo establecido, y que hace que tampoco lleguen a los jóvenes como que la cultura es algo posible para salvarlos, para sanar y para un camino. Sí. Yo no sé si es problema de los jóvenes, tiendo a pensar que no es problema de ellos, es problema del tiempo que les toca vivir, de esta etapa histórica. Y que no son los jóvenes causas, sino que son la consecuencia de causas que están más. Es muy difícil en el mundo contemporáneo de que aparezcan cosas de mediano y largo plazo que puedan enamorar a los chicos. Más bien todo lo contrario. Y creo que para disciplinar nuestra propia conducta se necesita creer en algo. Y este es un tiempo donde nadie cree en nada. Porque tácitamente nuestro tiempo se caracteriza por haber sustituido todos los altares por un nuevo altar, que es el mercado, que es la mercancía. Estamos en un mundo profundamente laico, aunque mucha gente diga que cree en Dios o en esto o en lo otro. En realidad, la fantástica religión que nos conduce es el mercado. Y se basa en la creación de una sucesiva insatisfacción permanente, porque ese es su rol. Y naturalmente, la conducta global de la sociedad, aunque no se sea consciente, está pautada por esa ansiedad y un inconformismo que no tendrá nunca puerto y que lo acompañará hasta siempre. Es un mundo unilateral. Lo que digo es muy duro. Sí, sí. Habría que inventar a Dios si no existe. Eso es algo también que cuando estuve en tu chakra Hay que inventar algo en que la gente crea. ¿Por qué? Porque el bicho humano necesita eso. El bicho humano necesita creer en algo. Y cuando cree en algo, es fantástico. Es capaz de cumplir proezas increíbles. Pero necesita creer en algo. Más allá que ese algo sea válido o no, esa es otra historia. Nos mataron todas las creencias que no se pueden contabilizar y lo han sustituido
por una cantidad de fuegos que se pueden contabilizar. Esa es parte de la cultura necesaria a esta etapa del desarrollo capitalista. No se puede detener y necesita permanentemente multiplicarse. Y como tal necesita de que seamos agentes contribuyentes al Dios mercado. Y ahí se va nuestra vida, nuestra existencia. Al punto de que triunfar es ser rico. ¿Y qué es ser rico? Tener capacidad de comprar muchas cosas. Al fin y al cabo. ¿Cuántas cosas? Infinitas cosas. Aunque no les sirvan para nada. Como ese señor que tiene 5.000 autos y tiene que tener un ejército para que le cuiden los autos. Bueno. O 20.000 zapatos. Yo qué sé. Bueno, ¿para qué sirve eso? Eso es el protocolo y la pleitesía de rendir tributo al Dios mercado. ¿Y tú crees que la palabra puede salvar al mundo, cambiar el mundo? No sé. No sé, pero vale la pena tener un gran respeto por la palabra. Vale la pena. Porque la palabra tiende a decir lo que dice. Intenta una transmisión racional. Pero el arte en el manejo de la palabra también tiene una comunicación sensible. Toca otras cuerdas, porque el diapasón humano es complicado. Tiene cuerdas de conciencia y tiene muchas cuerdas de sensibilidad. La palabra tiene razones, pero también tiene música, tiene sonido, tiene sensación, ¿verdad? Es complejo, no es simplote. No, porque decimos la palabra puede cambiar el mundo, pero es cierto, porque la palabra es un instrumento humano. Y seguramente que en el reino animal hay otras formas de comunicación. Y también en el mundo vegetal. El gran problema, y aquí yo no tengo respuesta. ¿Por qué para el universo puede ser más importante la vida del hombre y sus instrumentos que la vida de un escarabajo, de una hormiga? No encuentro. Me resisto a una visión del universo que coloca al hombre en el centro de todas las cosas. cuando miramos al universo, Es de terror. Mirar el universo, este puntito que somos aquí. sí, es conmovedor. Por eso, viejas preguntas sin respuesta. Si tuvieras que hacerle una pregunta a Pepe Mujica que nadie le haya hecho, ¿cuál le harías?
eres bastante terco. La terquedad es la búsqueda de los sueños, ¿no? Bueno, realmente te agradezco enormemente que estés en este lugar, en donde ayer estaba lleno de gente, realmente escuchándote, por eso hablaba de la fuerza de la palabra. Y de la magia que tiene la historia y tal vez la leyenda. Se supone, dicen, que aquí se refugió Isabel tratando de escapar a un encuentro con los moros. Si Isabel hubiera desaparecido en ese momento, es probable que la historia tuviera algunas diferencias notorias de lo que fue, ¿verdad? Ha cambiado mucho. ¿Y qué crees que fue? ¿Para bien? No se puede juzgar la historia humana si fue para bien o para mal. Hay una terquedad castellana en ese feudalismo fanático que luchó tantos años, que ha sido por un lado un motor para la relativa unidad de España, y una fuerza expansiva tremenda, y que por su carácter feudal dejó heridas construidas fuera de su tiempo. La cultura española arrastró resabios feudales mucho más allá de lo que hizo Francia borbónica o Inglaterra o la propia Prusia. ¿Por qué quedaron tan firmes los valores feudales en la historia de España y que los transmitió? Esa colonización, repartiendo la tierra en sus grandes mercedes, con un criterio señorial, poco tiene que ver con lo que hizo la burguesía naciente inglesa cuando sale a colonizar. Creo que las consecuencias llegan hasta hoy. Entonces, ¿cómo ve el destino del mundo? Su situación actual y el destino. Eso. Nuestro mundo tiene que intentar salvarse a sí mismo. No sé si podrá. Por ahora está en un dilema. Esta civilización que ha montado esta etapa del capitalismo no puede detenerse, no puede enfrentar los formidables intereses que ha generado. Y está esa cultura significando una sobredemanda sobre los recursos naturales que tiene la Tierra. Somos 7.500 millones hoy, que todos quieren tener un auto y un apartamento y esto y el otro, y no hay paz. Mentira que la naturaleza tiene recursos para todo eso. Por lo tanto, nuestra civilización es mentirosa, porque está provocando a los africanos, por ejemplo, que el ideal de vida es el propio que tienen los alemanes o los americanos. Y si los africanos pudieran dar el milagroso salto a eso, adiós equilibrio de la naturaleza.
quiere decir que nuestra civilización es una formidable mentira, promete lo que no va a ejecutar. Y termina siendo aristocrática. ¿Por qué? Porque hay medios para sostener el despilfarro del área desarrollada del mundo, pero no del mundo entero. Y el mundo entero está, el mundo pobre, como mirando la vidriera del mundo rico, y quiere vivir como en el mundo rico. Se ahoga en el Mediterráneo, porque quiere venir. Y así sucesivamente. Bueno, pero la diferencia está que aquellos son muchos y cada vez son más. Es un grave problema el de los refugiados, el que está existiendo, el que está bien. Es un gravísimo problema porque son muy ricos. Si fueran pobres ni los contarían, pero como son ricos, tienen todas las preocupaciones de quien tiene que compartir y no le gusta compartir a la gente porque es retroceder. Entonces, ¿qué puede hacer un ciudadano de pie, por ejemplo, contra el problema de los refugiados? Tiene que darse cuenta que esto es una consecuencia de la civilización que hemos desatado y que estamos pagando el precio. Pero tengamos un poco de confianza, porque la naturaleza ha demostrado mecanismos que ella arregla. El problema es si se decide arreglar a cuesta de nuestro pescuezo. ¿Por qué vamos a ser más fuertes que los reptiles nosotros? Esa es la duda que tengo. Y no tengo respuesta para eso. Porque estamos divididos en países. Y tenemos visiones de países. Y nuestros gobiernos están preocupados quién gana las elecciones que vienen. Y así sucesivamente. Y la humanidad tiene que tomar decisiones como un todo. Y una cosa son las globalizaciones culturales, lingüísticas, económicas, y otra cosa, la globalización política. Hasta ahora lo que yo he conocido en la historia de la humanidad, la globalización política siempre se dio a paso militar. Porque Roma en su época fue una globalización, porque el imperio chino fue una globalización, porque la expansión rusa que llegaron a Alaska fue una globalización hecha a caballo y a sable de cosaco. Hasta ahora, entonces, y necesitamos globalización política. Hay que tomar ciertas medidas que se tomen en el mundo entero, porque hay que cuidar a la naturaleza para que ella nos cuide a nosotros. Y no veo la forma que se pueda enfrentar eso. Porque ya sabemos todo lo que hay que hacer, pero no lo podemos hacer. Porque hay que vencer intereses que ningún gobierno tiene fuerza para eso. Es desesperante esa. Esa es la contradicción del tiempo que viene, en el que estamos. Pero bueno. Bueno, cuentan contigo para... Como dice Tilson, cuando pienso que me voy a morir, tiendo la capa y me acuesto a dormir. Muy bien. Bueno, pues gracias, Pepe, por este breve diálogo, pero que siempre nos aporta tanto de tu pensamiento. Y en este lugar siempre estará tu memoria y tu recuerdo, sí, en el laurel de la reina, y que la poesía, solamente para terminar, cuando dicen poesía eres tú, que dijo ¿qué te sugiere? Sí. Sí.
El hombre precisa conocimiento, pero creo que es Tolstoy que por ahí dice: si a mi señora la hubiera conocido vestida con un barril, no me hubiera enamorado. Gracias, Pepe. Muchas gracias.